Hola, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Excelente, excelente. Siempre he creído definitivamente que la mejor forma que le puedes dar a un pueblo es conocimiento. No hay que decirle qué hacer, hay que darle el conocimiento para que ellos decidan qué hacer. Por eso se inventó la sección ¿Sabías qué? Y en esta sección, ahora voy a decirles en este día los 10 cambios que estadísticamente han tenido las iglesias en los últimos 15 años. Todos podemos opinar, pero esto es un asunto estadístico. De 1998 al 2014, en las iglesias pasaron del 60% al 37% en cantar himnos. O sea, en los últimos 15 años ya casi no se cantan himnos en las iglesias. Número 2, se visten más informales. Número 3, se ha dado inicio a la era de la tecnología y hoy en día es muy fácil encontrar pantallas y proyecciones. Punto para nosotros. 4, los sermones se han vuelto más largos. Yo hubiese jurado que se volvieron más cortos, pero estadísticamente se volvieron más largos. 5, hoy en las iglesias puedes encontrar diversidad de actividades, no necesariamente un culto. Como el café, eso es bueno. 6, la feligresía tiene una diversidad étnica y es bastante diversa. 7, los conflictos internos siguen igual. Eso no cambió por más tiempo que pasara, eso sigue igual. 8, los feligreses buscan iglesias grandes, donde grande es considerado un número arriba de 400 personas. 9, los servicios de los domingos por la tarde han desaparecido casi por completo. 10, la edad media de los pastores y sacerdotes aumenta. Esos son, en el ¿Sabías qué?, los 10 cambios que han tenido las iglesias en los últimos 15 años. Estadísticamente eso es lo que está pasando. Hay que conocer qué está pasando en nuestro mundo eclesiástico y religioso para poder ser más acertados con lo que decimos. ¿Están de acuerdo? Ok. Les voy a pedir entonces ahí en sus lugares que inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, papá, por la vida que nos has regalado, porque tú, Señor, nos bendices, nos llenas de tu espíritu. Gracias, Padre, porque también permites que podamos seguir creciendo y aprendiendo de ti. Y, Señor, yo te ruego con todo el corazón que tú puedas estar hoy con nosotros, que tu Espíritu Santo confirme la palabra en los corazones de todos nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu, Padre, el que nos dirija en cada cosa que hablamos de decir, Señor, porque lo hacemos para ti. En el nombre de Jesús te damos este momento. Amén. Hermanos, Segunda de Reyes 20 del 1 al 11. Lo leímos hace un momento. No voy a leer todo ahora porque entonces nos vamos a ser se nos va a alargar mucho, pero esta es una historia que ya muchos de nosotros conocemos. Es la historia de Ezequías, ¿sí o no? Ya la han escuchado. ¿Cuál es el tema de hoy? La humillación. ¿Cuántos de ustedes se han humillado? ¿Qué te digo? Gravemente. Todos nos hemos humillado muchas veces. ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Es aquí donde saco mi carta y digo, depende, ¿no? Depende con quién te estés humillando. Puede ser un acto bueno o puede ser un acto malo. Pero antes de que podamos continuar con el tema de hoy, que es acerca de la humillación, yo quiero presentarles la innovación del día. Y la innovación del día es que en sus boletines ustedes pueden encontrar en la parte de atrás un nuevo formato de retroalimentación. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan contestar el formato de retroalimentación para el beneficio de ustedes. Si lo quieren contestar, si no, no hay ningún problema. Pero hay algunas preguntas que quizá podrían ayudarlos a comprender mejor
este sermón y cualquier sermón que ustedes se topen por ahí en la vida. ¿Ok? Voy a pasar al primer punto rápidamente porque este es un tema muy amplio que voy a tratar de resumir. Dice en el bosquejo la realidad. Antes de todo, mis queridos hermanos, antes de poder explicar cualquier asunto del texto bíblico, antes de poder llegar a cualquier conclusión y poder decir cualquier cosa, quiero explicar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es cómo hoy estamos entendiendo las cosas. Cómo hoy estamos comprendiendo todos los procesos. Mi hermano, no es lo mismo una pareja que le decía a su esposo te amo en el siglo IV a como se lo decían en el siglo XVI. La palabra puede ser la misma, pero lo que está pasando detrás de esa palabra es totalmente diferente. No es lo mismo un te amo del 2016 a un te amo de 1990, a un te amo de 1970, a un te amo de 1950. No es lo mismo, porque hay otras circunstancias que le están dando una nueva perspectiva a las palabras. Yo recuerdo que cuando nosotros llevamos esta clase, nosotros le llamamos isagógica a esa clase, no sé realmente cómo se le llame, pero nosotros le llamamos isagógica, que es la historia de las palabras, el estudio de la historia de las palabras, cómo las palabras van evolucionando y aunque aparentemente signifiquen lo mismo, van agarrando diferentes connotaciones. Entonces por eso es tan importante que podamos entender la realidad hoy, porque así como la entendemos hoy, es como llegamos al texto bíblico. Entonces necesitaré argumentar algunas cuestiones primero para poder llegar al texto bíblico. Sucede que hoy vivimos en una época que algunos dicen ya no existe, pero que muchos todavía apelan, se llama posmodernidad. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? La posmodernidad es un momento en la época del ser humano en que los paradigmas del ser humano están cambiando. Y grandes cambios han sucedido en lo que se le conoce como la caída de los metarrelatos. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Qué es un metarrelato? Un metarrelato es una idea objetiva, es una idea grande, es una verdad absoluta. Eso podría ser un metarrelato. Un metarrelato es, por ejemplo, decir Dios existe. ¿Todos lo pueden creer? ¿Todos acá creen que Dios existe? Les tengo la mala noticia, allá creen que no. ¿Ok? Así de sencillo, ¿no? Un metarrelato son los padres. ¿Todos acá creen que hay que obedecer a los padres? Les tengo una mala noticia, allá ya no. Un metarrelato son las iglesias. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que ir a la iglesia los domingos? Parece que no lo saben todos, ¿eh? Hoy faltaron varios. Déjenme decirles que allá ya no es un metarrelato. ¿Cuántos de ustedes consideran que para ser alguien en la vida tienen que estudiar y terminar una carrera universitaria? Eso dejó de ser un metarrelato desde los 80. Pero esas caídas son en las que vivimos. Y como vivimos en este contexto, nosotros llegamos con una idea totalmente diferente al texto bíblico. Una totalmente diferente a la que la persona que está escribiendo o que está narrando está comprendiendo el asunto. Dentro de esta idea de metarrelatos, quiero decirles que una de las ideas que más nos cuesta como comunidad de fe, como mexicanos por supuesto, es la subjetividad de las cosas. Eso nos cuesta demasiado. Ojo, y quiero aclarar, no hablo de cuestiones relativas. Yo no soy una persona relativa, no creo que todo sea relativo. Yo sí creo en algo objetivo, algo que sí existe, algo que es real, en una verdad. Yo sí creo en una verdad. Pero esa verdad es subjetiva porque tiene diferentes perspectivas. Dentro de esas cuestiones, fíjense que está Dios. Y es algo que veníamos hablando anteriormente. Porque mientras para algunos Dios es un sólido, para otros Dios puede ser un asunto flexible. Ejemplo, arquitectura moderna. ¿Cuáles son los estereotipos de una arquitectura moderna para que un edificio esté fuerte, sólido, que nunca se caiga? Pues lo hacen muy duro, lo hacen cuadrado, lo hacen fuerte, los muros lo más rígidos posible y usan el concreto porque pues es algo que se va a mantener para siempre, ¿no? Después, eso evoluciona porque se dan cuenta que eso con un terremoto muy fuerte va a caer y empiezan a nacer las estructuras flexibles.
De tal forma que hoy tú puedes ver un edificio que aunque hay un gran terremoto, se está moviendo. Entonces, ¿cómo es posible que se mueva? Sí, se está moviendo. Eso es una ideología postmoderna aplicada en una de las ciencias. La flexibilidad de las cosas. Tú te puedes imaginar a un Dios muy rígido, muy sólido, porque probablemente la mentalidad que está detrás de nosotros es una mentalidad sólida. Te puedes imaginar ese micrófono, ese tubo, no lo vas a doblar nunca. Pero ya existe este. ¿Qué tal? Estos son realmente los problemas más grandes del cambio generacional. Esta transición son las cuestiones que más nos van a costar y tenemos que vivir con eso, porque es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, ¿ok? Tenemos que aprender a vivir con esto. Dios funciona más o menos de la misma manera. Las cuestiones sólidas, las cuestiones estables, las cuestiones estrictas surgen en algún momento de la historia, pero no siempre es así. Y el pueblo hebreo, en el tiempo en el que los libros de los reyes están escribiendo, no piensan que Dios es un Dios sólido y rígido. Eso lo pensamos nosotros después de 2000 años de historia. Ellos en este momento no. Ellos no piensan esto. Este es el gran problema que estamos viviendo y este es el choque entre realidades diferentes. Una realidad contra la realidad del texto, contra la realidad posmoderna, que yo puedo entender un poco mejor. Voy a aterrizar esto, porque quizá puede ser un poco complicado, pesado, y aquí hay palabras medio raras, ¿no? Entonces vamos a aterrizar esto así rápido. Cuenta la historia que Ezequías está enfermo y entonces llega Dios, ¿no? Y le dice que se va a morir. Le envía al profeta Isaías y le dice que va a morir. Ante esto, Ezequías le dice a Jehová: te ruego, Jehová, te ruego en el 3, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Llega Dios y le dice a Ezequías: Ezequías, se acabó, game over a Ezequías, vas a morir. Pero en la mentalidad de Ezequías, en la que no hay un Dios sólido y hay un Dios rígido, Ezequías hace una oración. Pregunto, ¿para qué sirve una oración? Y miren, no espero tener una respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a ubicar las respuestas dependiendo también en el tiempo en el que estemos, bajo la circunstancia en la que estemos. ¿Qué caso tiene que yo le ore a Dios si Dios ya me dijo que me voy a morir? Y Dios es un Dios que no cambia. Y Dios es un Dios que lo que dice lo cumple. ¿Para qué le oro a Dios? Para que se cumpla su voluntad. Pero ya me dijo cuál es su voluntad. Ya me dijo que me voy a morir, ya la sé. ¿Para qué le oro a Dios? Si alguien le dice: ¿sabe qué? El médico me dijo que tengo cáncer y me voy a morir en 1 año. Ah, bueno, pero es el médico. Hay que ver qué dice Dios, ¿sí o no? Pero ¿y si Dios te lo dice? ¿Qué pasa si Dios te lo dice? Pregunto, ¿qué pasa si Dios te lo dice? ¿Qué pasa si Dios te dice: ¿sabes qué? Tu hijo se va a morir? La verdad que el conflicto de ese Dios que nunca cambia y ese Dios a quien aceptaríamos su voluntad tal cual fuera, ya no es tan fácil. ¿Qué pasó? Dios llega delante de Ezequías y le dice: Ezequías, Ezequías, te vas a morir, papá, se acabó, estuvo bueno el asunto, pero ya. Llega Dios y le dice a David: mira, David, tú te lo ganaste, ¿sabes qué? Tu hijo se va a morir. Le dice al pueblo de Israel: ¿sabes qué, pueblo de Israel? Has cometido tantos errores. Castigo, te voy a destruir. Llega Dios y le dice a Moisés: Moisés, estoy harto de este pueblo, lo voy a destruir. En nuestra mente sólida, porque todos nosotros nacimos en la modernidad. A menos que haya aquí alguien entre 12 años, 11 años, 9 años, quizá podrá entender la posmodernidad facilísimo. A nosotros no, nos cuesta muchísimo.
A nosotros en nuestra estructura sólida nos va a costar mucho entender eso, porque definitivamente si Dios dijo algo, se hace, pasa. Si Dios dice algo, se cumple y se acabó. Es más, si tú te atreves a replicar algo, estás en contra de la voluntad de Dios, no deberías de hacerlo, porque eso es lo que nos han enseñado. Así es como funciona nuestra mente desde hoy. Pero la mente del pueblo hebreo es diferente y yo considero que un posmoderno podrá entender mejor la mente del pueblo hebreo que un moderno. Porque el hebreo, desde el texto bíblico, dice David, voy a orar delante de Dios. Quizá Dios en su misericordia se arrepienta y deje vivir a mi hijo. Y ahí tienen a ustedes a David llorando y rasgándose las vestiduras y tirándose ceniza, clamando a Dios que no le mate a su hijo. ¿Sabes qué creía David? Y esto estoy seguro que te va a sorprender. Pero lo que David creía era que podía hacer cambiar de opinión a Dios. Qué pesado para un Dios que no cambie, menos por ti. ¿Tú quién rayos eres para hacer cambiar de opinión a Dios? Tú vales mucho para Dios, créeme. Y David lo sabía. ¿Qué hace Moisés? Moisés todavía es más agresivo y le pone una manita de puerco a Dios, como vulgarmente diríamos. ¿Qué dice Moisés? No, Dios, no se vale. Tú sacaste a este pueblo de Egipto. Si tú lo sacaste y hoy lo destruyes, toda la gente va a hablar mal de ti. Es más, Dios, si tú los destruyes, destrúyeme a mí con ellos. ¡Wow! ¿Qué le pasa a Moisés? ¿Por qué se atreve a hablar así delante de Dios? Y ves a todos los profetas clamando y clamando y diciéndole a Dios, Dios no nos destruyas, Dios no nos destruyas, Dios no nos destruyas. ¿Por qué Ezequías, después de escuchar la voz del profeta de Dios donde le decía, te vas a morir, llega y le dice a Dios, no, Dios, no me quiero morir? Y clama y le hace un recuerdo y le dice, Dios, acuérdate que he andado delante de ti, he andado en verdad y con íntegro corazón, he hecho cosas que te agradan. Cambia de opinión. ¿Y qué pasó? Lo que decía hace un domingo. Déjame decirte que Ezequías no murió. Dios cambia de opinión. Pero déjame decirte que el hijo de David sí murió. Pero déjame decirte que el pueblo de Israel no se destruyó. Pero déjame decirte que el pueblo de Israel sí fue llevado al exilio. Aquel que se le ocurra meter a Dios en un cubito y decir, así actúa Dios, va a estar en serios problemas cuando Dios haga algo diferente. Porque en el texto bíblico, Dios hace cosas muy diferentes. El mayor ejemplo que yo les puedo poner, y con esto termino el primer punto, es que yo era una persona, y este es a testimonio bastante racional cuando entré al seminario, y entonces yo le quería encontrar a todo un porqué, a todo un porqué, a todo un porqué, y entonces yo estaba sistematizando todas las cosas, porque a mí me encantaba la teología sistemática. Yo amo la teología sistemática, conozco todas las teologías sistemáticas. Y entonces yo estoy sistematizando, punto 1, punto 2, la salvación es esto, primero pasa esto, si no pasa esto no va a pasar esto. Yo sistematizando todo, ¿no? Y de repente llega alguien y me dice, oye, Jesús es bien raro. Y le digo, ¿Jesús? ¿Por qué? No, Jesús tiene todo un porqué, amigo. Tú tienes que entender bien todas las cosas. Y dice, yo no termino de entender cómo sanaba Jesús. Muy fácil. Le digo, pues yo era todo un sistemático. Le digo, Jesús, pues por la fe. La palabra de Dios lo dice, por la fe va a sanar Jesús. Bueno, y si Jesús sanaba por la fe, ¿por qué rayos le escupe al ciego? Le hace uno y se lo tira en la cara. Y digo, no sé. Realmente no tengo la menor idea. ¿Por qué escupió? Fue un acto casi de agresivo, agarrar lodo. Pff, tómala, quédate sano. ¿Qué rayos, Jesús? ¿Por qué haces eso? Bueno, muy sencillo. Voy a apelar a otro texto bíblico. Es que tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué
queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no nosotros a imagen y semejanza de Él. ¿O no pasa eso? Es que Dios tiene que ser así. Y eso es tan complicado. El texto de hoy, y con esto quería abrir el primer panorama porque es el primer paradigma que hay que romper. La estructura sólida de la modernidad nos trajo muchos beneficios. La ciencia avanzó inmensamente en la modernidad gracias al método científico que era paso a paso, a paso a paso. Gracias. Pero nos quitó otras cosas que hay que aprender a ir recuperando. Y nos quitó a ese Dios flexible. Nos quitó a ese Dios al cual tú puedes llegar. No con la perspectiva de que Él ya dio la última palabra y así va a ser todo, sino con la perspectiva de decirle, Dios, cámbialo. ¿Qué tal hasta ahí? Ese es el primer paradigma, apenas vamos empezando. Voy al segundo punto. Hasta que sobreabunde se llama el segundo punto. Si ustedes quieren ir llenando en su nota, háganlo, por favor. Porque hay preguntas que quizá nos puedan ayudar para ir mejorando. Hasta que sobreabunde, hermanos, ¿cuántos de ustedes han experimentado alguna intervención de Dios? ¿Ok? Por intervención de Dios me refiero a algún testimonio, algún milagro, algún acontecimiento que quizá no podamos explicar, pero que ni usted me va a poder asegurar que pasó, ni yo le voy a poder asegurar que no. Entonces, pues, lo dejamos. Una intervención de Dios. Con esto quiero volver al pueblo de Israel un momento porque es el contexto en el que estamos hablando. El pueblo de Israel, ojo, ustedes conocen la historia. Está esclavo en Egipto, ¿sí o no? Y entonces Dios les dice, te voy a sacar de Egipto. Pero pues eso parecía imposible. Parecía imposible. Y de repente empiezan las plagas a acontecer. Digamos eso como que una manifestación de poder nivel 1. Las plagas, pues puede ser algún asunto natural, puede estar pasando. Tú se lo puedes atribuir a cualquier casualidad. Y el faraón estaba pensando en esto, por supuesto. Después de este acontecimiento viene el famosísimo ángel de la muerte, ¿sí o no? Y entonces dice, para que veas que no es casualidad el asunto y que esto definitivamente es algo de poder, van todos los primogénitos a morir, porque ni modo que haya un virus que seleccione a los primogénitos para que mueran. Se van los primogénitos. Entonces el pueblo de Israel queda asombrado porque hay una manifestación ahora a nivel 2, algo un poco más sorprendente. Y el faraón también se sorprende y dice, ¿saben qué? Váyanse. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando iban caminando en el desierto, viene un altibajo que a todos nos pasa, nos ha pasado siempre en cualquier situación. Y es que vemos un problema y decimos, quizá esto ya sea el último, esto sea el peor problema. Y entonces ven a los carros del faraón, que va detrás del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se pone nervioso. Quizá desde aquí hoy yo preguntaría, desde aquí, ¿no? O sea, Israel, ¿qué rayos? ¿Tú sabías que Dios puede mandar una plaga de sapos y atacar al ejército de Israel, del faraón? ¿Tú sabes que Dios incluso puede mandar a su ángel y matar a todos los primogénitos de ahí? Por lo menos un 10% se va a acabar del ejército. ¿Sí o no lo saben? ¿Por qué lo saben? Porque ya lo vivieron. Por eso les pregunté primero, ¿quién ha vivido esa experiencia? Pero a pesar de esa experiencia, tienen miedo, ¿sí o no? Y le empiezan a decir, oye Moisés, ya nos sacaste para que nos agarraran, nos van a regresar y nos van a hacer trabajar el doble. Siempre, todos así, todos somos así. Primero sí, muy acá estamos contigo y al final ya no. Típico, primero muy acá estamos contigo Dios y al final ya no, porque nos gana el miedo. Pero ¿qué pasa? Un acontecimiento que podríamos catalogarlo como nivel 3, yo y mis niveles de veras. Porque cuando están en el peor momento, a Dios se le ocurre abrir el mar. Y no solo abrir el mar, los deja pasar tranquilitos y ahora sí echó a la mar los carros
del faraón. Y no solo eso, sino que antes de ese acontecimiento dice que había una nube atrás y había así una espada de fuego. Pero a pesar de eso tuvieron miedo. Y después de ver el asunto a nivel 3 del mar, están del otro lado del desierto, están libres. ¿Y qué creen? No hay un Oxxo en el desierto. ¿Qué rayos? ¿A quién se le ocurre no poner un Oxxo en el desierto? Sería el mejor negocio del mundo, no tendría competencia. No hay un mercado, no hay animales que cazar, ni siquiera hay agua, no hay. Y entonces otra vez el pueblo de Israel, Dios, ¿por qué nos sacas de acá? Mira Moisés, ¿por qué nos sacas? Estamos enojados contigo, mejor allá por lo menos teníamos comida, ahora aquí nos vamos a morir de hambre, estábamos contigo y ahora no. ¿Por qué? Porque siempre al principio estamos y luego ya no. Porque sí estamos con Dios cuando las cosas bien, pero cuando las cosas están mal, ya no. ¿Y qué pasa? Está bien, estos mis hijitos. Ahí les va maná, ahí tienen agua. ¿Y qué? Hermanos, una historia de más de 1000 años donde el pueblo se sigue quejando de cualquier circunstancia y Dios le sigue supliendo cualquier circunstancia. A tal punto que una persona al principio entre todos había entendido a Dios. Solo una, y se llamaba Moisés. Solo uno. Los demás andaban pajareando por ahí. Uno había entendido a todos. Y porque la justicia de uno puede salvar a muchos, ya lo vimos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya lo platicamos. ¿Por qué sigue vivo el pueblo de Israel? Por Moisés. Dios se lo quiere reventar al pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. Dios está enojadísimo con el pueblo de Israel. Dios está muy enojado con el pueblo de Israel. Y Moisés va delante de Dios y le dice, Dios, no los destruyas. Si los destruyes, destrúyeme a mí con ellos. Yo no haría eso, pero Moisés sí lo hizo. Y entonces, ¿qué hace Dios? No los destruye. ¿Por qué Moisés se atreve a ir delante de la presencia de Dios a pedirle algo que Dios ha dictaminado en coraje? Que sí. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me tocó tener un hermanito menor. 2 de hecho. Mi hermana, claro. Ustedes saben que quiero y amo con todo mi corazón. Y tengo otro hermanito que también vivía con nosotros, más pequeñito. Entonces yo no sé si les ha tocado a ustedes ver a una mamá enojada. Es aquí donde todos voltean a ver hacia su mamá de reojo. Y no sé si te ha tocado, pero que te quieres hacer como que el valiente, el bueno, el que ama mucho a sus hermanos y pues de vez en cuando quieres defenderlos. Eso no lo hice con mi hermana, pero sí lo hice con el otro hermano. Y entonces tú estás así como que tengo que hablar seriamente con mi mamá, porque esto es injusto. Está haciendo algo injusto con mi hermano el menor. Entonces yo voy, me acerco delante de mi mamá, veo a mi mamá enojada y ese es el momento en donde la pienso 2 veces. Porque tú no sabes qué puede pasar, es como una pirinola, o todos toman o toma 2, o no sé. Es cualquier asunto al azar, entonces llegas delante, y lo ves y lo piensas y dices, pues a ver qué va, ¿no? Mamá, ¿te quiero decir? No es no. Bueno, imagínate a Dios enojado, no con ganas de darle un cinturonazo o un golpe con la tabla de corrección, no, con ganas de destruirlos. Imagínate el monte echando truenos, por algo no se quiso acercar el pueblo de Israel a Dios. Y al fabuloso de Moisés se le ocurre la fantástica idea de ir a hablar con Dios. Nada más para que vayáis analizando el contexto de cómo está el asunto. ¿Qué rayos motiva a Moisés de ir delante de Dios cuando Dios está enojado a pedirle que cambie de opinión, cuando además sabe que Dios tiene razón? ¿Sí? Sabe que tiene razón. ¿Sabes qué motiva a Moisés? 2 cosas. Una, el paradigma que quizá hoy no entendemos del todo, pero que ellos sí entendían bien, de que Dios es un Dios flexible y puede cambiar de opinión.
Y 2, que Moisés ha visto las señales y maravillas que Dios ha hecho con el pueblo. Moisés sabe que Dios puede cambiar de opinión y además sabe que tiene el poder para hacerlo. Además sabe que ama demasiado al pueblo de Israel porque ha visto con sus propios ojos cómo lo ha protegido desde el principio. Vuelvo a preguntar después de todo este cuento. ¿Cuántos de ustedes han visto que Dios los ama y lo han visto con señales y prodigios? ¿Puede levantar su mano bien? ¿Cuántos de ustedes han visto? Porque puede ser que no, bueno, pues es válido. Yo he visto que Dios me ama. Yo he visto con señales y prodigios que Dios está conmigo y me ha librado de la muerte y de diversas circunstancias de peligro. Yo lo he visto. Tú lo has visto. Nosotros lo hemos visto. Y aquí es cuando la conjugación de la primaria encuentra sentido. Si todos lo hemos visto, y si todos estamos seguros de que Dios nos ama tanto, y si la palabra de Dios además nos da ejemplos de que Dios es un Dios que puede cambiar las cosas, ¿qué hace falta para que le pidamos a Dios con toda la seguridad de que lo haga? ¿Qué hace falta? Ustedes no reciben, dice el Señor Jesús, que no saben pedir. ¿O no dice eso? ¿Qué hace falta para que nosotros podamos recibir? Porque déjame decirte que yo muchas veces he pedido y no he recibido. Todavía no llega mi Lamborghini, con eso te digo todo, y no sé por qué, si yo lo pedí con tanta fe. Y entonces yo quiero ahora ir agregando a esto, porque pues también es una duda que nos llena el corazón por muchas veces. Pedimos, no pasa, oramos por el hermano que se cure, no se cura. Pedimos que esto, pues no, algo está pasando, Señor. Pedimos que nuestra iglesia crezca, no crece. ¿Qué está pasando, Señor? Hay algo mal. Pedimos que nuestra familia mejore, no mejora. Pedimos que la economía cambie, no cambia. Pedimos que el país cambie, va peor. Entonces, ahí hay algo que le llamamos normalmente incongruencia. Dios me dice A, obtengo C, porque yo estoy en B. No va a pasar nada de lo que estamos diciendo porque todos estamos mal. Hay algo. Y entonces lo primero que yo quiero aportar a esto, en todo lo que hemos venido viendo, es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Una afirmación que hemos venido argumentando a lo largo de varias semanas. Hoy quiero decirte que una de las cosas que activa ese corazón de Dios, que le mueve a Dios y que es una constante en cada situación que ocurre cuando Dios cambia de parecer, es la humillación. Aquí es cuando todo el rollo que me aventé antes encuentra sentido. con el título, ¿no? Algo que pasa muy normalmente en las prédicas. Y entonces yo quiero que podamos checar. Estoy seguro que por acá lo tengo, aquí está. Miqueas 6:8. Alguien que pueda buscarnos Miqueas 6:8. Alguien más que me ayude a encontrar Segunda de Crónicas 7:14 y alguien más que me ayude con Santiago 4:10. Repito, Miqueas 6:8, Segunda de Crónicas 7:14 y Santiago 4:10. A ver, Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante ti. Gracias, Olivia. ¿Qué pide el Señor de ti? No, pues mire, es que el Señor pide que yo dé mi diezmo, participe en la alabanza, cante, venga a la iglesia,
obedezca a papá, a mamá, que pague Netflix y todo. O sea, tú te puedes inventar cualquier cosa de lo que el Señor pide de ti. El texto, antes de que el Antiguo Testamento termine, te está diciendo 3 cosas te pido. Y ya lo sabes. Además, ya lo sabes. Que hagas justicia, y resalto porque esto es algo que ya hablé en alguna predicación anterior también. No está diciendo que pidas justicia, que hagas justicia, que obligues a que la justicia pase. No que pidas justicia. Que ames misericordia, que ames hacer misericordia, y que te humilles ante tu Dios. Algo que a Dios le encanta es que humilles tu corazón. ¿Hay un porqué? Sí, ya les dije, soy muy sistemático, así que voy a tratar de responder todos los porqués posibles. Sí hay un porqué, a Dios le encanta la humillación. Segunda de Crónicas 7:14. Alma. Y se eximiere mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se orare en buscar mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gracias. Gracias. Me encanta porque en este texto que es tan famoso, lo primero que aparece es: si mi pueblo se humilla. Claro, si ora, claro, si se arrepiente, pero si se humilla. Porque mire, usted le pudo haber hecho algo a alguien. Yo, por ejemplo, pude haber agredido a Uri. Tan buena onda Uri, pero quizá pues, no, un día me pasé de mala onda y lo agredí, física, emocional, psicológicamente. Y entonces yo estoy muy arrepentido, la verdad es que estoy muy arrepentido. Ya no lo vuelvo a hacer, no lo voy a volver a hacer. Pero a ver a qué horas vas y se lo dices a él. No, es que Dios ya lo sabe, ¿no? Dios ya lo sabe. No, ve tú y díselo a él, díselo a él. ¿Por qué? Porque es el acto de humillación, el cual, aunque tú te arrepientas, aunque tú ores, aunque tú de corazón estés, si no te humillas, no está completo el business, no funciona. Vamos a leer ahora Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También hay varios proverbios que dice, ¿no? Porque Dios ama al humilde y humilla al altivo. ¿Por qué a Dios le encanta tanto la humildad? ¿Por qué a Dios le fascina el acto de humillación tuyo? ¿Que acaso es un Dios tan malo que le gusta a fuerzas viéndote de rodillas delante de Él? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Es algo que hemos estado predicando anteriormente también. Si quieres puedes ver las predicaciones anteriores. Ahí está, estoy seguro. Lo planeé para que estuviera así. Y es que en tu corazón hay algo que se llama pecado. ¿Qué es el pecado? En el jardín del Edén, desde mi perspectiva teológica, no es la desobediencia. La desobediencia es la consecuencia de algo que pasó en el corazón del ser humano antes. Lo que pasó en el corazón del ser humano va de la mano con lo que la serpiente le estaba diciendo. Lo que la serpiente le estaba diciendo era que si comía del fruto ya no iba a depender de Dios, porque ahora él iba a ser Dios. Él iba a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Y entonces en el corazón del hombre surge algo llamado ego, llamado yo. Llamado yo no necesito de Dios, yo puedo solo. Y cuando eso pasa en tu corazón, entonces como consecuencia eres desobediente. ¿Por qué a Dios le gusta tanto la humillación? Porque es el acto que obliga a tu corazón en pecado a someterse. ¿Por qué a Dios le fascina la humillación? Porque es el acto que obliga a tu corazón a volverse a someter a algo. Tu corazón quiere ser libre. Dios quiere que tu corazón no sea libre, que dependa de Dios. ¿Sí me explico? Por eso Dios ama tanto la humillación.
Necesitaba dar un porqué del acto de humillación. Para terminar el día de hoy, Dios de segundas oportunidades. Déjame decirte, mi querido hermano, ahora sí, después de todo lo que hemos hablado, que si tú eres una persona que hoy está en pecado, quiere decir que eres normal. Todos estamos iguales, pues, en pecado. Pero no necesitas seguir así. Déjame decirte, y quiero que escuches bien a lo que te voy a decir, que si alguien te ha dado alguna palabra por parte de Dios que te condene, que te declare alguna enfermedad, algún castigo, algo, está bien, pudo haber sido de Dios. Pero déjame ofrecerte la oportunidad de humillarte delante de Dios y pedirle a Dios que eso cambie. Déjame decirte que si tienes alguna enfermedad que consideras terminal y que no tiene cura y que no va a haber solución, Dios puede hacerlo. Déjame decirte que si tu familia no está bien, no es como tú sueñas, no es lo mejor, no busca a Dios, Dios puede cambiarlos. No es necesario llegar a las últimas consecuencias. Y lo que yo siempre digo, no es necesario que el pueblo cruce por el desierto. Fue por la dureza de sus corazones que eso pasó, pero no era necesario. ¿Ok? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, y creo que lo he argumentado lo suficiente como para que lo creas con el corazón y lo confieses con tu boca, y entonces pidas y recibas. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Le voy a pedir al grupo de alabanzas que pase al frente, porque vamos a adorar a Dios. Pero hermano, quiero decirte que si le quieres pedir algo a Dios, que si necesitas algo hoy de Dios, llegues con la confianza delante de Él y se lo pidas mientras le adoras. Díselo, díselo, es un Dios bueno, no es el Dios malo que manda a todos al infierno. Y humíllate delante de Dios. De verdad, humíllate. Yo sé que eso puede costar mucho, pero a veces es necesario hacerlo, porque es el único momento en el que tu corazón se está sometiendo a alguien más. Amén. Te voy a pedir que inclines tu rostro mientras comenzamos a adorar y elevemos una oración a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta vida que nos has regalado. Gracias por este momento. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios de segundas oportunidades. Porque nos has dejado tu texto, tu palabra, como testimonio de lo que tú eres y no de lo que nos cuentan que eres. Porque tu testimonio habla de ese Dios bueno, habla de ese Dios que escucha a sus hijos, que no lo ha decretado todo, sino que está escuchando atentamente a sus hijos y les pone atención y los ama y los quiere y los cuida y los sana y los transforma. Tú eres un Dios que puede hacer grandes cosas aún hoy. Y por eso, Señor, te ruego que recibas nuestra adoración y que habites en la alabanza de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.